Este importante evento, la presencia de diputadas, senadores, autoridades federales, estatales, municipales, presidentes nacionales de las cámaras empresariales, empresarios, sociedad civil, mandos navales y militares, académicos, líderes sociales y medios de comunicación. Bienvenidos sean todos ustedes. Escucharemos la intervención del maestro Alejandro Murad Hinojosa, gobernador constitucional del Estado de Oaxaca y coordinador de la Comisión de Desarrollo Integral de la región sur-sureste de la CONAGO. Señor presidente, sea usted bienvenido a un momento que marcará un hito en la historia de México. Alguna vez el gigante de Guelatao, Benito Juárez, dijo: como hijo del pueblo, mi único fin y objetivo es ver por su prosperidad. Este 14 de agosto de 2019, una vez más, un hijo del pueblo busca reinventar, replantear y acabar con la brecha entre el norte y el sur. Ese hijo del pueblo se llama Andrés Manuel López Obrador. Señor presidente, amigos empresarios, secretarios, el día de hoy nos emplaza la historia para contestar como generación si queremos, como usted lo ha planteado, crecimiento, pero no solo crecimiento, sino crecimiento con equidad o crecimiento con desigualdad. Hoy nos emplaza la historia para poder darle cabida a ese México profundo, a ese México olvidado que se ha traducido en pobreza y que en muchas ocasiones tiene el rostro de grupos vulnerables como la mujer, los niños y las niñas o los pueblos originarios. Hoy la historia nos emplaza para decidir si queremos seguir teniendo un México de primera o de segunda clase. Hoy, como generación, tenemos que decidir si queremos esa ruta de la prosperidad. Y la solución nos los dice la economía. Hay que saber leer, como decían los maestros, entre líneas. ¿Cómo se dan los grandes cambios estructurales? Por cambios de modelo de negocio o cambios tecnológicos. ¿Y cómo se traducen entonces en política pública en nuestros países? Basta observar a nuestros hermanos y hermanas panameñas y panameños, en donde hemos sido testigos a más de 100 años, cómo ellos convirtieron una ventaja competitiva geográfica en un gran motor de crecimiento, con un centro logístico que genera ingresos a su gobierno por más de 3,000 billones de dólares anuales. Basta observar a Singapur, un país de 4 millones de habitantes, con no más de 600 kilómetros cuadrados, que también entendieron que podían convertir a su país en un gran centro logístico, y no siendo suficiente, crearon la tercera refinería más importante del mundo sin producir una gota de petróleo, creando la gasolinera más importante de buques en la región. Sin duda, ahí hay un camino, pero también hay otros que tienen que ver con México, y yo elijo México. Elijo ese México que hace algunos años decidió y entendió que para desarrollar la industria había que llevar gas, y llevó gas a Nuevo León. Se empezó a cimentar el desarrollo del norte del país y no siendo suficiente, se firmó el Tratado de Libre Comercio que permitió
que empresas y empresarios hoy encabezados por Carlos Salazar le aportaran a México. Aquí está Alfa, FEMSA. Por supuesto que elijo ese México que también vio en el Bajío la posibilidad de desarrollar la industria del calzado, o también desarrollar esa cuenca lechera tan importante, Bosco, y que ha permitido tener empresas como Lala, que hoy está aquí presente. Sin duda, elegimos a ese México en donde Fonatur tuvo la visión de ver en Quintana Roo, específicamente en Cancún, al gran motor de desarrollo del turismo de México, de servicios, José Manuel, y que permite hoy tener un gran polo de desarrollo. Entonces la pregunta es, ¿qué nos ha pasado en el sureste? La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? Y déjenme platicarles una historia que tiene que ver con 200 kilómetros que van de Coatzacoalcos a Veracruz. Una historia que tiene que ver con ver entre líneas esa posibilidad, como ya se está haciendo hoy, de ajustar las pendientes y las curvas con más de 3.900 millones de pesos, pasando de 7 horas a 4 horas. Una historia que tiene que ver con 2 puertos que tienen una inversión estimada, Coatzacoalcos y Salina Cruz, de alrededor de otros 3.000 millones de pesos para empezar en una primera etapa modular a poder mover más de 1.300.000 contenedores. Una historia que, si vemos entre líneas, tiene también que ver con los más de 11 tratados de libre comercio que tiene México, que tienen que ver con el TEC-MEC, que nos conecta con la economía más importante del mundo, el TPP, que nos conecta con las economías 2 y 3 de Asia, y por supuesto el Tratado de Europa para conectarnos con el bloque más importante económico a nivel mundial. Leer entre líneas es sumarnos a esa visión, secretaria Nale, de poder rehabilitar las refinerías de Minatitlán y de Salina Cruz para tener seguridad energética y costos más competitivos para la industria mexicana. Ver en la energía eólica otra gran palanca de desarrollo, en donde hoy Oaxaca tiene la oportunidad de generar más de 6.000 millones de inversión una vez que se haga la conexión del ducto a Yautepec. Por supuesto que el día de hoy nos emplaza a todos, porque hoy estamos aquí también Chiapas, Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán, Oaxaca, listos para sumarnos, señor presidente, a esa visión de equidad que genera en esta región más de 20.000 millones en apoyos sociales, para generar un piso que permita a todos los empresarios aquí presentes tener una atmósfera propicia para hacer negocios. La realidad es que, si ustedes ven, tenemos las variables, ventajas logísticas, de recursos naturales, y hemos construido también ventajas competitivas y comparativas como los tratados, pero faltaba una variable, una que tiene que ver con 2 palabras: visión y voluntad. Y como me decía alguna vez un maestro amigo, Joseph Stiglitz, alguien que entienda el músculo que representa el poder ejecutivo, para poder transformar empresas, por ejemplo, logísticas que se convierten de repente en Dell, o empresas de internet que de repente se convierten en Google, Instagram o Facebook, porque hay veces necesitamos el músculo del ejecutivo. Y ahí la variable que faltaba se llama
presidente Andrés Manuel López Obrador. Señor presidente, que este evento y este puño solamente sea el símbolo de la unidad para arrancar una nueva etapa de crecimiento y empezar a escribir unas nuevas páginas de la historia, porque unidos con su visión somos invencibles. ¡Que viva el sureste! Muchas gracias. Este año, bajo el liderazgo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Este año, bajo el liderazgo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, coordinado por Rafael Marín Mollinedo, con el gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, y el gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, se retomó el proyecto del Corredor Multimodal Interoceánico, con el que se impulsará el desarrollo del sureste de México y se dará vida al viejo sueño mexicano de construir un puente terrestre logístico del Océano Pacífico al Golfo de México. Con una inversión de 3.900 millones de pesos, comenzando con la rehabilitación de la línea ferroviaria que comunica el puerto de Coatzacoalcos con el puerto de Salina Cruz, para el 2021 se habrán restaurado 309 kilómetros de vía, con lo que se reducirá a casi la mitad del tiempo el traslado de un punto a otro de 7 horas con 30 minutos a 4 horas con 8 minutos. Asimismo, con una inversión superior a los 2.000 millones de pesos, se realizará la modernización de los puertos de ambas ciudades, con los que se alcanzará un potencial de movimiento de 1.400.000 TEUs anualmente en tan solo 2 años. Con el desarrollo del Corredor Multimodal Interoceánico, también se iniciará el proyecto transísmico para el suministro de gas natural, el cual consiste en un plan quinquenal de expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado, Sistrangas, de este recurso. A través de una inversión del Centro Nacional de Control de Gas Natural, se optimizará la infraestructura existente mediante la reconversión de un oleoducto de petróleos mexicanos de 30 pulgadas desde Nuevo Teapa en Veracruz al puerto de Salina Cruz en Oaxaca. Asimismo, otra de las riquezas naturales de la región radica en la energía eólica. Actualmente existen 28 parques eólicos en funcionamiento, con una capacidad de generación total de más de 2.360 megawatts y cuenta con un potencial disponible de inversión de $6.000 millones adicionales. Con una inversión de 12.500 millones de pesos, se construirá y modernizará la red carretera Mitla-Tehuantepec y Acayucan-La Ventosa. Con ellas, se reducirán los tiempos de traslado hasta en un 50%, beneficiando a más de 1 millón de habitantes en la región y mejorando la conectividad de estos polos de desarrollo. Este proyecto seguirá los estándares internacionales más estrictos en materia de sustentabilidad, al ser una de las regiones con la mayor biodiversidad del país. Y además, será un proyecto de desarrollo incluyente para los pueblos originarios, quienes se beneficiarán de una mayor fuente de empleos y capacitación para los mismos. El gobierno federal está canalizando más de 20.000 millones de pesos anuales en programas sociales con un enfoque indígena. Asimismo, se le invertirá a los habitantes de los ejidos locales para que formen parte de este proyecto, a manera de socios para compartir sus beneficios. Actualmente, nuestro país cuenta con 12 tratados comerciales, con los que potencializamos nuestras capacidades productivas con 33 países, ofertando bienes, servicios y capitales. Los convenios comerciales como el TECMEC, el TPP, la Alianza del Pacífico y el Acuerdo Comercial con la Unión Europea brindan a nuestro país la posibilidad de alcanzar un mercado potencial de más de 1.700 millones de habitantes en América, Europa y Asia. Más que un tren, es un proyecto integral que fortalecerá la actividad productiva local, incrementará los niveles de ingresos y empleos, mejorará la calidad de vida de la población de todo el sur-sureste de México y Centroamérica. Con una visión de mediano y largo plazo y de gran alcance, este proyecto formará una superestructura con todas las condiciones para destacar a nivel global, consolidándonos entre los países con uno de los proyectos de desarrollo más importantes en América Latina. Con el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, seguiremos haciendo historia.
Es tiempo del sur-sureste de México. Es tiempo del Pacto Oaxaca. Y en estos momentos